En algún momento todos nosotros hemos tenido la situación donde nos hemos encontrado con una persona que sea extremadamente crítica hasta el punto donde definitivamente pensamos que esa persona critica todo y no va a perder nunca la conversación que tiene. Todos hemos tenido ese tío, ese primo, ese sobrino, para los que tengan sobrinos, ese hijo o ese hermano, quien sea, o incluso ni siquiera tiene que ser familia, puede ser compañero de trabajo, lo que sea, que siempre va a tener una opinión donde va a criticar todo lo que tú digas. Usualmente estas personas utilizan el argumento de que simplemente quieren ver qué tan sólido es tu pensamiento o tu base. Yo personalmente llegué a ser de esas personas que criticaba todo lo que veía, criticaba y juzgaba. Y hasta cierto punto siento que tener un pensamiento crítico nunca está mal. Incluso tengo un video donde considero que el pensamiento crítico es importante para poder ver qué es lo que realmente te funciona a ti y qué es lo que no te funciona a ti. Pero ¿qué pasa cuando esas personas critican todo hasta el punto donde son imposibles de complacer a menos que sea exactamente la forma de pensar o el punto de vista que ellos tienen? Recientemente tengo un compañero de trabajo, me lo pusieron hace poco en mi área de trabajo. Y esta persona, un muchacho joven, tenía esta idea a través de su crianza, su experiencia de vida, su estilo de vida y todo lo demás. Me imagino que también tiene mucho que ver el hecho de qué es lo que consume en internet, sobre cómo tumbar el sistema en el cual estamos viviendo actualmente, y él pensaba que iba a reformar el sistema. Que me da risa que la forma en la que él quería reformar el sistema no es más que una copia y pega de algo que ha existido desde hace años y años y años y no ha funcionado, pero ese no es el tema, no vengo específicamente a hablar de ese tópico. Sin embargo, me da risa hasta cierto punto. Cuando empecé la conversación con esta persona, mi intención siempre fue aprender qué era lo que quería esta persona, ¿no? Y preguntarle y preguntarle. Y profundizar un poco más en el tema, a ver qué ideas tenía, a ver qué pensamientos tenía, a ver qué cosas tenía en mente. Para entenderlo, para entender a la persona, porque siento que cuando uno tiene una persona que es extremadamente crítica de las cosas, o cuando es una persona que tiene un pensamiento muy firme ante una situación, es bastante válido querer aprender de esa persona, porque quien quita tal vez tenga algo que de verdad valga la pena que esa persona te diga y tú reflexiones. Uno nunca tiene la razón absoluta en las cosas. Y a mí me gusta mucho conversar con las personas por esto. Tal vez por eso es que tiendo al lado crítico, pero intento en la modernidad, en la actualidad, no ser tan crítico y ser más del que escucha. Incluso, usualmente yo les digo a las personas que yo no quiero hablar, o por lo menos que no les quiero dar mi opinión netamente, sino que simplemente quiero escuchar a las personas para entenderlos. Y eso era justamente lo que le decía a esta persona. Y me di cuenta de ciertos patrones que tenía esta persona que de verdad me generaron un poco de tristeza. Al final hubo muchos puntos que tocó esta persona que me dieron, me hicieron sentir bastante mal por él, porque varios de los puntos que él decía, él no había racionalizado más allá de lo que él decía o de lo que él pensaba que iba a funcionar, porque en su cabeza iba a funcionar, lo cual es entendible. A veces necesitas tener diferentes perspectivas y a veces necesitas tener diferentes formas de, de ver las cosas para poder entenderlas y para poder entender que el problema no es tan simple como un 0 o un 1. No todas las cosas son blanco-negro, 0-1. Hay muchas cosas que tienen un espectro que va más allá, porque el ser humano es un ser complejo. Las personas somos seres complejos y tenemos diferentes gustos, tenemos diferentes intenciones, tenemos diferentes formas de ver la vida. Y esto es normal. O sea, es normal que en algún momento todos tengamos una forma diferente de pensar, tengamos una forma diferente de decir, de hablar, de expresarnos. Somos seres diferentes, somos seres muy complejos. Por eso es que hemos llegado a donde hemos llegado, porque entre nuestra propia complejidad hemos alcanzado cosas increíbles. Pero también quiero hablar con la persona que está escuchando, ¿verdad? El receptor, ¿no? No la persona que es crítica. Quiero hablar en este momento con la persona que está escuchando a la persona. En este caso, yo, ¿qué aprendí yo de esta conversación? Y hay varios puntitos, tres específicamente, de los cuales quiero hablar sobre esta conversación, porque siento que me ayudó más
reflexionar sobre esta conversación de una forma más amplia, no simplemente en el tópico como tal, sino netamente qué aprendí yo de la conversación, no del tópico de la conversación. Entonces, estos 3 puntos que tengo, que fueron los que siento que son principales y que siento que cualquier persona podría aprovechar de tener conversaciones con personas que sean así. Siento que todo el mundo debería, hasta cierto punto, enfrentarse contra alguien que tenga un pensamiento muy crítico. No vivir con ellos, no compartir con ellos demasiado tiempo. Siempre me ha gustado la frase de que uno tiene que alejarse de las personas que tienen mentes cuadradas. Sin embargo, hablar con una persona que tiene una perspectiva cuadrada, como le decimos en la sociedad, me parece que hasta cierto punto tiene un beneficio. ¿Por qué? Porque precisamente, voy a hablar de estos 3 puntos, tienen muchos beneficios para la persona que no te va a dar el hablar con un grupo de personas que siempre estén de acuerdo contigo. Porque ese es el secreto. Las personas nos acostumbramos demasiado a rodearnos de otras personas que piensan igual que nosotros. Y esto es normal. Obviamente uno forma grupos, uno forma tribus, por así decirlo, de personas que están de acuerdo con nosotros, que piensan igual que nosotros, que hacen todo igual que nosotros. Y hasta cierto punto esto nos limita porque no tienes una amplia gama de opciones. O sea, si siempre estás escuchando lo mismo, el mismo estilo de fortalecer una idea, el mismo estilo de pensar, el mismo estilo de hablar, el mismo estilo de visualizar la vida, inevitablemente no vas a salir de ese hueco, no vas a salir de ese ambiente y aunque no lo crean, el tener una perspectiva diferente ayuda a ver las cosas de manera diferente y a analizar las cosas desde un punto más amplio. Una de las cosas que a mí me gusta mucho es cuando analizo algo, lo intento analizar desde un tercero, como si fuese un fantasma, ¿no? Como si fuese un dios o lo que sea. Utilicen la palabra que ustedes quieran, ¿ok? Y como desde un tercer ámbito, desde un tercer punto de vista, me subo y veo las cosas desde una perspectiva diferente. Entonces, cuando estoy escuchando a la persona hablando, eso me está nutriendo de ver las cosas de una forma diferente. Ahora, hay que entender que estoy justamente hablando de cuando tienes una conversación con una persona, puede ser terca o no, lo que sea, pero no con intenciones de tú cambiar tu opinión o de que esa persona te convenza. La intención para mí de la conversación o la principal intención de estas conversaciones es aprender algo de la conversación, de la acción de conversar con la persona. En pocas palabras, mejorar tus habilidades sociales. ¿Cómo, cómo puedo yo mejorar mis habilidades sociales después de tener una conversación con esta persona? Ese es el primer punto. Es aprender a tener perspectivas diferentes, perspectivas diversas. Te va a permitir entender hasta cierto punto la forma de ver la vida de formas diferentes y tener una amplia gama de posibilidades, ¿no? Y de opciones. Yo recuerdo que en una conversación que yo tuve con un buen compañero en un grupo que se llama Discord, o sea, por Discord, para las personas que no lo saben, es como una plataforma de chat. Y estábamos hablando del tema de hacer ejercicio, estábamos hablando del tema de empezar a entrenar y todo lo demás. Y me di cuenta que en ese grupo habían varias personas que tenían diferentes acercamientos a este tema, diferentes situaciones, diferentes perspectivas, diferentes formas de ver las cosas. Hay unos que tienen hijos, otros que no, otros que tienen tiempo libre, otros que no tienen tanto tiempo libre, otros que tienen 2 trabajos o que el trabajo es muy agotador y no les da tiempo, tienen otros proyectos y cosas por el estilo. Entonces, cuando se abrió esta conversación, lo primero que yo intenté siempre decirles a ellos era que al final de la historia, esto cada quien tiene que verlo desde la forma en la que más le conviene, ¿no? Cada quien tiene que verlo desde la forma en la que más le funciona. Cada quien hace ejercicio de la manera en la que le funciona, en la que le parece que les conviene, que les beneficia de la mejor manera, sin obviamente destruir su vida, sin obviamente destruir su entorno, sin perder su vida social o dañarse a sí mismo mental o físicamente. Entonces, cuando tienes una conversación con una persona que tiene
esta mentalidad o esta forma de ser tan radical, tan fuerte, tan cuadrada, tan dura, creo que lo primero que tenemos que hacer, o lo ideal, sería aprender a entender, y esto es algo que se aprende, aunque no lo crean, con el tiempo, aprender a entender que hay personas que tienen perspectivas diferentes de las cosas, aprender a tener diferentes formas de ver la vida, como les dije, desde un punto de vista, por lo menos en mi caso, como yo lo hago, desde una forma más amplia, como desde una forma flotante, por así decirlo, pero puede ser de ciertas, simplemente el hecho de que tú vas a aprender que no todo el mundo va a ver la vida como tú y no todo el mundo va a ver la vida como el mismo círculo social en el cual te rodeas y de lo que consumes, porque esa es la otra cosa. Usualmente consumimos el contenido que nos refuerza el pensamiento que tenemos. Nosotros usualmente consumimos el contenido que refuerza el pensamiento que tenemos porque justamente nosotros no buscamos aprender, buscamos reforzar lo que ya sabemos para sentirnos seguros de lo que sabemos. Eso lo escuché casualmente ayer en un podcast que estaban hablando de inteligencia financiera. Y yo sé que pareciera que el tema no tiene nada que ver, pero llegaron al tópico de consumir información en Internet y justamente el entrevistado dijo que el problema que tenemos actualmente con el consumo de Internet en cualquier tópico, él estaba hablando específicamente de inteligencia financiera, pero en cualquier tópico, es que nos enfocamos en consumir cosas que refuerzan nuestro pensamiento, que refuerzan nuestra forma de ver la vida. No buscamos el lado opuesto de la moneda porque justamente no queremos eso, no queremos que alguien nos diga que lo que nosotros estamos haciendo está mal. ¿Por qué? Porque no queremos sentir que nuestro pensamiento es una pérdida de tiempo. Imagínate que inviertes 10 años de tu vida pensando que, no sé, que todos los días tomar agua, 2 litros de agua al día es necesario. Imagínate que piensas eso y de repente 10 años después alguien te demuestra que no era así. Y tú piensas que esos 10 años de tu vida fueron una pérdida de tiempo. O que estuvieron mal, o que no funcionaron de manera apropiada, o que no era necesario, los días que te sacrificaste, los días que te costó más, piensas en todo eso y recuerdas todos esos malos momentos y resulta que todo te cae como una piedra encima. Y piensas que eso fue una pérdida de tiempo, que fue innecesario, te sientes mal, sientes que te defraudaron o incluso hay personas que atan su percepción de sí mismos a ciertas ideologías, ciertas formas de pensar, ciertas estrategias, lo que sea, y cuando estas ideologías o esta forma de pensar se derrumban por alguna razón, pierden su esencia y pierden su ego y eso, ahí es donde ves cómo las personas literalmente les ves las caras de cómo se rompen en pedazos porque su propia percepción del ego, o sea, su propia percepción de sí mismos, está tan atada a esta idea y cuando esa idea se rompe es como que los rompieras a ellos. Entonces, aprender a tener perspectivas diferentes es necesario para poder tener una vida en lo personal, pienso yo, más sana y más completa. ¿Por qué? Porque no ganas nada con pensar que tu forma de pensar es la única forma de pensar y no aceptar que tu forma de pensar puede que tenga fallas. Es algo importante. Y ese es el segundo punto, que es la autocrítica. La autocrítica es algo que a las personas no les gusta escuchar, no les gusta aceptar, no les gusta ser autocríticos. Y por autocrítico no estoy hablando específicamente de que tú te critiques a ti mismo como ser humano, de que estoy feo, estoy gordo, estoy muy flaco, que no tal cosa. No, yo no estoy hablando de las críticas, de atacarte a ti. Personalmente estoy hablando de ser objetivo, ser un poco más racional con las ideas que tú tienes. Yo siento que no hay una idea, pienso yo, que sea específicamente perfecta, o sea, que llegue al punto de la perfección, porque siento que la perfección es una palabra que identifica algo que no existe, que es algo que no tiene fallas. Cualquier cosa, pienso yo, es mi forma de pensar, que sea creada por el ser humano, va a tener fallas. Incluso
No me acuerdo quién fue el que dijo, pero me pareció impactante esta frase. Si alguien la reconoce en el podcast y quiere dejármela en la caja de comentarios, o si alguien se toma la tarea de buscarla en internet y dejármela en la caja de comentarios, sería excelente. Hay una frase que escuché una vez que decía: el día que el ser humano conozca una utopía, lo primero que va a hacer es criticarla. Y me pareció tan impactante porque es cierto, nosotros como seres humanos estamos constantemente criticando cosas, pero usualmente criticamos aquello que es externo a nosotros, no criticamos lo interno, no tenemos autocrítica, sobre todo con la parte de la ideología, con la parte de nuestros pensamientos, con nuestra formación del ser, el ego como tal, porque no nos gusta, porque es nuestra solidez. Usualmente la forma en la que nosotros nos vemos está respaldada por pensamientos, experiencias, creencias, habilidades, etc. Y formamos un mundo a nuestro alrededor que se adapta a esa forma de pensar y que constantemente, por ciertas cosas que pasan en nuestra cabeza, estamos reforzando estos pensamientos. Constantemente pensamos, por ejemplo, si tú piensas que el mundo está mal porque, no sé, hay demasiadas abejas en el mundo, todas las veces que tú veas una abeja, vas a decir: viste, el mundo está mal porque hay demasiadas abejas en el mundo. Y vas a tener ese pensamiento y tu cerebro va a estar constantemente buscando reforzar este pensamiento. Entonces, cuando tú hablas con una persona que piensa diferente a ti y que es de esas personas radicales, intenta, hasta cierto punto, ver qué pensamiento tú tienes que esa persona te está demostrando de alguna forma u otra que no es tan bueno. O sea, que tu pensamiento no es tan bueno, que tu ideología no es tan buena. ¿Qué fallas puede tener tu forma de pensar? Sea un poco más crítico, sea un poco más eh, observador ante las cosas que están pasando, sea un poco más analítico. Es cierto, a veces nosotros no vemos que la forma de pensar de nosotros tiene fallas. Y el tercer punto, que es lo que quiero que todos aprendamos a recibir, ¿verdad? A tomar de hablar con estas personas, es el tema del desarrollo de la resiliencia y aprender a ser más resilientes y aprender a soportar, aprender a tener paciencia, ¿ok? Aprender a tener más aguante. Entendamos que estamos en un mundo que hay miles de millones de personas. Miles de millones de personas. Yo creo que nuestras mentes no tienen la capacidad de entender lo que significa miles de millones de personas. Creo que la gente no lo puede comprender. La probabilidad de que consigas a alguien que piense exactamente igual que tú es muy poca. Que tenga todos los mismos pensamientos que tú, a pesar de que el número es absurdamente grande, la probabilidad de que consigas a alguien que piense exactamente igual que tú es muy poca. Porque tiene que coordinar con todas tus ideologías, tiene que coordinar con todas tus formas de pensar, tiene que coordinar con todas tus ideas. Incluso el grupo de amigos que yo tengo, mi grupo de amigos con el que converso más, con el que comparto más, aún entre nosotros, a pesar de que tal vez nos gusten los mismos géneros de videojuegos, los mismos tópicos, nos gusten los mismos creadores de contenido, nos guste consumir más o menos los mismos videos, tengamos más o menos un mismo estilo de vida, venimos del mismo país, venimos de básicamente de ideologías muy, muy similares. Aún así, entre nosotros hay diferencias. Entonces tú tienes que aprender que no vas a encontrarte personas que piensen exactamente igual que tú. Y eso te va a permitir a ti desarrollar más resiliencia. Ahora, por resiliencia o por paciencia, quiero que entendamos que es inevitable que en algún momento algo nos moleste. Es inevitable que algo nos caiga mal, que perdamos los estribos. Justamente a mí me pasó con esta persona, cuando estábamos hablando de esta conversación, un momento donde la frase o la expresión que utilicé, la conversación que estaba teniendo y la respuesta que le di a esta persona fue bastante
fuerte. No fue ofensiva, pero fue como un sacudón que le eché a esa persona con una frase que le dije. No quiero hablar de qué fue exactamente lo que le dije porque no quiero andar en el tema, en el tópico per se. Pero la frase que le dije fue como un sacudón, ¿sabes? Fue como que le dije algo que le movió el piso y hasta cierto punto perdí la paciencia, perdí la tolerancia, ¿verdad? Perdí la capacidad de entender que esa persona tiene una forma de pensar diferente, un pensamiento diferente, una ideología diferente, viene de una crianza diferente, viene de un país diferente o nació en un país diferente. Hay una cantidad de factores que uno tiene que aprender a entender y a tolerar antes de atacar a la persona, antes de flaquear, antes de dejarse llevar por la percepción del ego, porque justamente cuando tú peleas para demostrar que tú tienes la razón por el simple hecho de querer demostrar que tú tienes la razón, es simplemente el reforzamiento del ego, es simplemente el reforzamiento de que yo tengo la razón, de que yo lo que yo digo es la verdad y punto. O sea, de que lo que yo digo es así y ya, porque sí. Y en la mayoría de los casos, la idea o la forma en la que trabaja la mente es que como tú tienes esta percepción de ti arraigada a este pensamiento, en el momento que tú te sientes atacado o que tú sientes que la idea es atacada, te sientes mal. Entonces aprende a desarrollar más resiliencia, aprende a adaptarte a las situaciones, aprende a no solamente ser autocrítico, sino también a que no siempre la idea de la conversación es que tú cambies tu ideología. Y yo creo que ese es el secreto de esta parte, es aprender a entender que no necesariamente tú vas a tener este tipo de conversaciones y al final tú vas a cambiar tu forma de pensar o al final esa persona va a cambiar su forma de pensar. Yo creo que ese no debería ser el objetivo de este tipo de conversaciones, a menos que estés en un debate profesional o algo por el estilo, o estés, no sé, en algo mucho más importante, ¿no? Pero en línea general, yo no siento que tener conversaciones donde haya diversidad de opiniones, la idea sea cambiarle la opinión a la otra persona. Mi objetivo no es cambiarle la opinión a nadie. Mi objetivo en una conversación, por lo menos actualmente ese ha sido, y me he sentido muy bien haciéndolo de esa forma, es expresar mi idea, expresar mi opinión, decir lo que siento o lo que pienso, dar mi opinión, mis experiencias, mis aprendizajes, pero al final de la historia, la otra persona que tengo al frente tiene una opinión diferente, tiene unos pensamientos diferentes, tiene una forma de ser diferente, crianza diferente y todo lo demás, y yo no vengo aquí a cambiarle la idea a nadie, yo no vengo aquí a cambiarle el pensamiento a nadie. Yo soy una persona más en este mundo. Soy una persona más que está viviendo en este mundo y que está viviendo su vida lo mejor que puede, de la mejor manera posible, con la mayor felicidad posible y utilizando las estrategias que me han funcionado para que las cosas funcionen bien en mi vida. Yo expreso lo que yo considero que me ha funcionado, yo considero qué ideologías me han funcionado, qué pensamientos me han funcionado, pero hasta ahí. Pero yo no vengo a cambiarle la idea a nadie, yo no vengo a cambiarle los pensamientos a nadie, vengo a darte una perspectiva diferente y la gente en el mundo me va a dar perspectivas diferentes a mí. Algunas personas pensarán muy parecido a mí, pero no igual. Me darán perspectivas diferentes de cómo ellos ven la vida y esto está bien. Justamente esta es la idea de tener este tipo de conversaciones no, o la idea de aprender de estas conversaciones es justamente eso. Es justamente aprender cómo puedes ver la vida de una forma diferente, pero no necesariamente tienes que cambiar tu forma de pensar. A veces simplemente aprende o busca aprender que hay personas con perspectivas diferentes, que no todas las cosas que tú dices tienen unos puntos perfectos, que obviamente todas las ideas tienen alguna falla, no hay una idea completamente perfecta, y no te sientas atacado, no te sientas ofendido, no te sientas mal, porque una persona piense de manera diferente, porque no está atacándote a ti, está atacando una idea que tú tienes o una idea que tú apoyas. Y sí, es posible que la idea que tú tienes tenga alguna falla, probablemente tenga alguna falla, siempre va a haber alguien que le va a conseguir una falla, pero eso no significa que por ende te está atacando a ti. Y no porque la idea que tú consideras que es la correcta tenga una falla, significa que tú seas una mala persona tampoco. Tampoco significa que seas una
persona de mal o que tengas una mala intención o algo. Siento que estamos tan enfocados en que nuestra idea y nuestros pensamientos somos nosotros como seres humanos, que hasta cierto punto perdemos la idea de que yo puedo ser una buena persona y pensar de cierta manera y seguir siendo una buena persona, porque no llevo la idea al extremo donde lo convierto en algo malo. Siento que las cosas son así. Ojo, no con esto voy a decir, no voy a decir que no hay ideas que son relativamente malas. Hay ideas que tienen más males que cosas buenas. Incluso podría decir que hay ideas que tienen casi que el 99% de su base es algo malo y el 1% es algo bueno. Obviamente, por algo existen estas ideas tan absurdas y radicales como por ejemplo el racismo. Eso es algo completamente malo. No hay una persona que sea racista o que me diga que el racismo es algo bueno, ¿verdad? Que tenga algo, una base buena. Pero incluso esa persona que es racista, tú puedes hablar con esa persona por un momento y entender que en el 99% de las cosas malas que está diciendo, esa persona tal vez piense que tiene un 1% que le da la validez de pensar como piensa. Incluso puede ser la misma ignorancia. Y eso es lo más importante de entender, que desafortunadamente a veces las personas que tienen estas ideas tan radicales, tan cuadradas, tan cerradas, es que están hablando de su propia ignorancia y están hablando de sus propias inseguridades e inconformidades en el mundo. ¿Por qué digo esto? Porque justamente cuando estaba hablando con este muchacho, un muchacho joven, 27 años aproximadamente, y estaba hablando con esta persona, y estaba hablándome de todas estas ideas, estaba hablándome de todas estas cosas, y yo le pregunté honestamente si él pensaba que él no tenía otra escapatoria, o que él no tenía otra forma de él mejorar y cambiar y mejorar su vida, más allá de la forma en la que él estaba pensando. Y él me dijo que no. Él me dijo que él no pensaba que él tenía salvación, que la única forma de salvarse él era que todo lo demás cambiara, pero que él no tenía forma de cambiar él o de hacer algo él para poder enfrentarse al mundo como es y mejorar y tener una vida más plena. O sea, en pocas palabras, él decía que para él tener una vida feliz, el mundo tenía que cambiar. Y ahí me doy cuenta de la cantidad de emociones y de impotencia que debe sentir una persona que se siente de esa manera. Una persona que se siente de esa forma debe sentirse tan indefenso e impotente, porque de verdad sientes que estás a la merced de la humanidad. De verdad sientes que estás a la merced del mundo. Y te debes sentir prisionero. Te debes sentir prisionero en las circunstancias de la vida. Y de verdad me dio mucha tristeza, porque siento que nadie debería sentirse así, pero hasta cierto punto también puedo entender que tal vez es que esta persona no solamente se crió en un ambiente que piensa de verdad que esto es así, tal vez esta persona se crió en una familia que lo hicieron pensar de esta manera, que no le abrieron las oportunidades, que no le demostraron que el mundo era un mundo lleno de posibilidades. También probablemente el internet, o sea, lo que consume, las redes que utiliza, los videos que ve, los artículos que lee, todas estas cosas están constantemente repitiéndole que es una persona que no tiene salida, que no tiene escapatoria, que no tiene el potencial de salir adelante. Y así piensa. Entonces cuando se enfrenta a una conversación o cuando se encuentra en una conversación con alguien que piensa diferente a esa persona, en este caso soy yo, se siente molesto de que venga alguien y le diga lo que yo le dije, que le diga o que le demuestre que sus ideas, que su forma de ser no es perfecta, que no, que tal vez esa no es la salvación correcta o que su idea como tal tiene muchas fallas, tiene muchas cosas erradas y hace que su propia esencia se caiga y se derrumbe. Cuando yo le dije la frase que sacudió su pensamiento,
de verdad, la cara que él puso de que de verdad su ideología y lo que él defendía tenía una falla tan grande que yo mismo, o sea, que esa misma persona, la cara que me puso fue de rabia, frustración y de no entenderlo, porque su propia esencia se había caído. Y hasta cierto punto me sentí mal, pero obviamente fue también porque yo me dejé llevar por mi ego y quise demostrar mi punto, pero es así. O sea, a veces nos apegamos demasiado a nuestras ideas y no entendemos que las ideas tienen fallas y que nosotros simplemente estamos en este mundo intentando vivir lo mejor que podemos, de la mejor manera que podemos, y al final esa es la idea, ¿no? Y al final la idea es siempre buscar vivir la vida de la mejor manera posible en el poco tiempo que tenemos en este planeta, intentando vivir felices, de manera plena, haciendo las cosas que nos gustan y ser felices, porque siento que al final esa es la idea, ¿no? Bueno, tener conversaciones con personas que tienen mente cerrada o mente muy crítica es muy interesante. Puede ser agotador, puede ser extenuante de verdad, puede ser bastante aburrido hasta cierto punto cuando tú escuchas que se repiten una y otra y otra y otra vez. Pero siento que todos tenemos que de alguna manera u otra aceptar que nos vamos a enfrentar a esto, aceptar que nos vamos a enfrentar a alguna persona que tenga un pensamiento cerrado, un pensamiento crítico, un pensamiento difícil, o sea, una persona que sea terca de verdad, que sea complicado hablar con esta persona, aceptarlo, entenderlo, comprenderlo y hasta cierto punto aprovechar al máximo lo que sea que podemos aprovechar de esta conversación. Como les dije, aprender a entender que hay personas que tienen perspectivas diferentes, aprender que nuestras ideas también tienen fallas, también tienen problemas, también tienen patas cojas, y también aprender a desarrollar nuestra paciencia, nuestra resiliencia, incluso hasta también nuestra empatía, y entender que las personas tienen formas de ver la vida diferente, pensamientos diferentes, ideologías diferentes, formaciones diferentes, y que hasta cierto punto la persona que estás viendo en este momento enfrente de ti tal vez ha pasado por muchas cosas y lo que está intentando es vivir su vida de lo mejor que puede, de la mejor manera que puede e intenta ser feliz, tal vez en su propia ignorancia o en su propio pensamiento. Él piensa que esa forma de pensar que tiene es la forma correcta de vivir la vida y él me lo dijo en algún punto en la conversación. Él me dijo, tal vez, como yo te estoy diciendo, no es la forma correcta, pero te aseguro que debe haber una forma mejor que esta. Y ahí fue donde yo me di cuenta que en su voz había frustración, había impotencia, había desesperación, había tristeza. Y hay que entenderlo, hay que entender que el mundo está lleno de cosas, de personas con diferentes ideas, diferentes pensamientos, diferentes perspectivas. Y al final, siento que todos intentan vivir la vida lo mejor que pueden. Todos intentan vivir la vida de la manera en la que sienten que es lo mejor posible, de la mejor manera posible. Y es así. Simplemente aprendamos a vivir en un mundo donde hay personas que tienen pensamientos diferentes a los de nosotros y aprendamos, perdón, a aprovechar esto al máximo. Aprovecharlo al máximo para tener una mejor vida. Si el episodio del día de hoy les gustó, que espero que les haya gustado, no duden en dejármelo en la caja de comentarios, suscríbanse al canal si no lo han hecho ya, denle un like, compártanlo con alguna persona que tal vez le parezca interesante esta anécdota o este pensamiento de qué podemos aprender de estas personas que tienen opiniones diferentes a nosotros, sobre todo de estas personas que critican todo, que tienen un pensamiento muy radical. Y como siempre les digo al final de mis episodios, no se preocupen tanto, que tengan un excelente día, cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio.